Amigos y amigas, lo que se espera de los magistrados de las altas cortes es que estén bien informados y no se dejen llevar por noticias falsas, videos editados o tergiversados. Les hablo de esto porque el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, ha entrado indirectamente en la arena política al sumarse a los discursos que acusan al presidente de la República, Gustavo Petro, de no respetar la institucionalidad. Durante el 14º Conversatorio Nacional de la Especialidad Civil y el 5º Conversatorio Nacional de la Especialidad de Familia, Chaverra se pronunció sobre la referencia que hizo el presidente Petro sobre la elección de los altos funcionarios de la rama judicial mediante voto popular, como se está planteando en México. Este punto es muy importante para entender luego las palabras del presidente de la Corte. El presidente Petro lo que está haciendo en su intervención es refiriéndose a la Convención Americana de los Derechos Humanos y la necesidad de enriquecerla con más libertades, no solo individuales, sino también los derechos de la naturaleza. ¿A qué se refiere todo esto que dice el presidente Gustavo Petro? Vamos a escucharlo. Suena tan mal la palabra igualdad que no le pusieron fecha de muerte al Ministerio de la Igualdad. ¿Por qué? ¿Y acaso la Constitución no habla de la igualdad? ¿Acaso lo que llamamos Estado Social de Derecho no es la igualdad como un principio rector de la mente jurídica, de la mente política, de la mente cultural? ¿O queremos permanecer en términos de desigualdades similares a la esclavitud, como pareciera ser? ¿Creemos que el pueblo se va a aguantar ad eternum la desigualdad, la exclusión? Yo soy el campanazo de que el pueblo no lo permite, si no es que se ha querido escuchar, porque a veces no se quiere escuchar el voto popular. Y es una discusión actual, permanente. México, no sé si equivocado o no, lo ha sentido tanto que ya lo propuso, la elección popular de jueces. Pero eso no es, y no sé si esa sea la mejor el camino, pero eso no resulta porque sí. Resulta porque América Latina está viendo a lo largo y ancho de su espacio continental y vital que los deseos de cambio del pueblo no son seguidos por las doctrinas jurídicas que tienen que fluir con la vida, porque no son estáticas, las instituciones no son estáticas. Amigos, esto sucedió hace 11 días, el 7 de octubre, durante la posesión de la magistrada del Consejo de Estado, Elizabeth Becerra, para tener claro el contexto y la fecha de las palabras del presidente. Notan que el presidente no sugiere que este debate deba darse en Colombia porque estas declaraciones sobre la soberanía popular y los cambios que exige la sociedad han sido malinterpretadas, especialmente en lo que se refiere a la elección de jueces. El presidente Petro no está en la propuesta de modificar el sistema de selección judicial como está sucediendo en México, sino que está puntualizando, subrayando la importancia de que la jurisprudencia y los derechos evolucionen al ritmo de las transformaciones sociales. Petro mencionó a México como el ejemplo de cómo los deseos de cambio popular a veces chocan con doctrinas jurídicas inamovibles que, al no ajustarse a la realidad social, se alejan del pueblo y sus demandas. Ahora, ojo con eso, porque el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, respondió con lo siguiente. Escuchen con atención, amigos y amigas, para que comprendan que este debate no es el que planteó el presidente Petro. Quien se incomoda por el trabajo eficaz de los jueces y magistrados es porque teme a la responsabilidad y a la transparencia de las decisiones, a la reparación de las víctimas, a la verdad. Las decisiones de la justicia develan entramados de corrupción, violación de derechos, funcionamiento irregular de las instituciones, degradación de las relaciones y de la esencia humana, pero también dan cuenta de vacíos en la legislación, ausencia de efectividad de las leyes,
problemas estructurales de inequidad y desigualdad, contradicciones en las políticas públicas. Ante este panorama, el juez es un transformador positivo de realidades sociales. Las justicias y las leyes preservan, resguardan y defienden el Estado de Derecho, promueven la solución pacífica de los conflictos, buscan la igualdad y la justicia social, lo que puede incomodar a quienes quieren lo contrario. La democracia no es posible si no se garantiza la efectividad de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, y solo una justicia independiente puede garantizarlos. Así que, bajo el ideario de un poder judicial autónomo e independiente, como juez de carrera, defiendo la carrera judicial colombiana y el mecanismo de selección de nuestros jueces y magistrados previsto en la Constitución Política y en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, por cuanto la escogencia de los jueces debe siempre obedecer a criterios objetivos que evalúen los conocimientos técnicos y especializados en las áreas del derecho en las que administrarán justicia. Es por ello que la legitimidad de los jueces encuentra sustento en la motivación de sus decisiones, en tanto se ajusten al marco constitucional y legal, sujetas siempre a los controles y revisiones propios de los recursos ordinarios y extraordinarios consagrados en el ordenamiento jurídico. En los últimos tiempos, parece que los miembros de las altas cortes se consideran inmunes a la crítica, como si la ciudadanía no pudiera exigirles que acompañen las transformaciones sociales. Esta intervención de Chaverra no aporta nada al debate público que Petro plantea sobre la necesidad de adoptar o de adaptar la doctrina jurídica a las exigencias actuales. El magistrado, lo que estoy viendo es que omite los puntos centrales que el presidente Petro ha subrayado, que no busca, que no busca reformar el sistema de elección de jueces, sino garantizar que las instituciones, que las doctrinas jurídicas evolucionen conforme a las demandas sociales, evitando que exista una desconexión entre el pueblo y sus derechos. El presidente Petro no está diciendo que le parece la idea de México, incluso plantea la duda de si eso es posible para transformar las sociedades y caminar hacia la evolución de los derechos de los ciudadanos en general. México, no sé si equivocado o no, lo ha sentido tanto que ya lo propuso. Lo que sí resulta evidente es que el magistrado se alinea con una estrategia de la oposición, utilizando ese fragmento del presidente Petro que les mostré, pero cortado, para argumentar que el mandatario no respeta la institucionalidad, lo cual es una clara manipulación del mensaje. Petro estaba enfatizando que las leyes y las instituciones deben actualizarse constantemente para mantener su legitimidad frente a las demandas sociales. El presidente, al mencionar el caso de México, invita a la reflexión sobre la necesidad de que las doctrinas jurídicas no se estanquen, sino que evolucionen. Esta es una palabra clave, evolucionen junto a la sociedad. Lejos de atentar contra la institucionalidad, Petro recordaba que la soberanía reside en el pueblo y que las instituciones, incluidas las judiciales, deben de estar al servicio de ese principio para que mantengan su legitimidad mediante las realidades sociales que exigen justicia y equidad. Es importante entender que muchas veces las palabras del presidente Petro son malinterpretadas, son tergiversadas por ciertos sectores que buscan generar una falsa percepción de que el presidente Petro no respeta el Estado de Derecho. Eso yo creo que es fundamental y la ciudadanía se da cuenta de esas manipulaciones mediáticas que se hacen en muchas ocasiones con estos discursos del presidente Petro, que en ocasiones son largos y realmente, amigos y amigas, se prestan para la manipulación
si no los escuchamos con atención y anotando los puntos. Petro es un presidente, es un orador que desarrolla sus tesis de acuerdo a muchos ítems y por eso es que algunas palabras de él pueden ser malinterpretadas, pueden ser tergiversadas, pero yo no espero que un magistrado de la Alta Corte, de la Corte Suprema de Justicia, de la máxima instancia de la justicia ordinaria en Colombia, se preste o más bien vea algo manipulado. Ahora, otro punto de esta situación que también refleja en las declaraciones del presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, quien en febrero de este año afirmó que si él dirigiera la Corte Suprema de Justicia no iba a sesionar hasta que cesaran las manifestaciones que pedían la elección del fiscal general. Ustedes recordarán, eso ocurrió cuando la ciudadanía exigía la pronta elección de una fiscal en propiedad para poner fin al interinato de la cuestionada Marta Mancera y que el presidente Gustavo Petro también estaba pidiendo que la Corte eligiera. Acababa él de ser elegido presidente de la Corte Constitucional y de una noté que este magistrado parece considerarse por encima del poder soberano, el pueblo. El señor Reyes disfruta de la exposición mediática. No en vanos, apenas 7 días después de su elección, ya estaba en los medios comentando sobre las funciones del presidente, sobre otras cosas que no le competen porque su campo, su ámbito es el judicial. Él no es deliberante en el tema político. Otro episodio de él, de Reyes, es este que protagonizó recientemente cuando la periodista Cecilia Orozco, exdirectora de Noticias 1 y actualmente en la revista Raya, publicó una columna en la que lo cuestionaba por varios temas, incluyendo esos rumores en los que él también cayó, que decían que el presidente Petro había sido racista con el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, por algunas cosas que le criticó en temas de ser conservador y pertenecer a la población afrodescendiente. A Reyes no le gustó la columna de Cecilia y en una entrevista con Caracol Televisión, con ese sistema informativo, descalificó las opiniones, el conocimiento y el ejercicio periodístico de Orozco. Él piensa que los ciudadanos no sabemos quién es Cecilia Orozco, una periodista con credibilidad y objetiva, que bajo la dirección de Noticias 1, este medio de comunicación fue elegido como el noticiero más creíble del país. Además, tal y como ella misma dijo, el último magistrado que la criticó públicamente fue el indigno magistrado Busto, hoy prófugo de la justicia por corrupto. Para que ustedes entiendan más a profundidad, vamos a escuchar cómo se refirió Reyes a Cecilia Orozco en esa entrevista. Yo soy un acérrimo defensor de la libertad de expresión, inclusive a veces en malos tonos. Hay una periodista que no me conoce, que nunca ha hablado conmigo, que no sabe cuáles son mis estudios, ni me trasiego en la rama judicial, los libros que me he leído en la vida. Yo no sé ella cuántos habrá leído de los que yo me he leído. ¿Y qué le ha dicho esa periodista? Y cada que puede habla en contra mía, inclusive en la última columna habla de que estas cortes son unas cortes de ignorantes. Ella tiene derecho a la libertad de expresión, ni más faltaba. Pero ojalá algún día pudiera conversar conmigo para yo decirle quién soy y qué he hecho en la vida y todo lo que me ha tocado hacer en la vida para estar donde estoy, que no me lo han regalado, que no vengo de clanes políticos, que no tengo apellidos, que no tengo familias encumbradas, que no tengo dinero, que solo puedo exhibir lo que me he ganado como trabajador judicial. 35, voy a cumplir 38 años el año entrante. A ella le digo, dése la licencia de hablar con las personas para que su expresión sea razonada, su expresión tenga siquiera un mínimo de información. Un periodista tiene que darse el lujo de averiguar para poder opinar con verdad. Pero bueno, digo, inclusive esa señora y todos los demás que opinan en contra de la Corte y de los magistrados tienen libertad de expresión, inclusive el presidente. Ese tono altanero, despectivo, como si se creyera superior. Sus libros que ha leído, cuántos libros se ha leído ella. Y no se atreve a mencionar a Orozco por su nombre, refiriéndose a ella simplemente como la señora, en una clara muestra del desdén hacia una periodista que ha dedicado su carrera a investigar de manera rigurosa e independiente las dinámicas del Poder Judicial en Colombia. Esa actitud despectiva que busca deslegitimar el trabajo de Orozco, cuyo aporte ha sido
muy importante para que el país conozca tanto esos momentos oscuros en las altas cortes como los momentos brillantes, así como lo dijo el periodista Daniel Coronel. Gran premio a la vida y obra de una periodista es otorgado a Cecilia Orozco Tascón. Y en 2023, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar le entregó el máximo galardón, el Gran Premio a la vida y obra de una periodista por su trayectoria, su ética e integridad profesional. Les expreso mi infinito agradecimiento. Insisto, a Reyes no le molesta la crítica. En Televisión Nacional, al no mencionar a la periodista por su nombre, yo insisto, y al insinuar que sus opiniones no tienen fundamento, está enviando un mensaje claro de intolerancia frente al cuestionamiento legítimo que se le hace. ¿Qué cosa con esta gente? Todo este panorama me hace pensar que en lugar de recibir las críticas como apertura y reflexión, este poder judicial prefiere descalificarlas. Ciertos magistrados, lejos de contribuir al necesario debate sobre la modernización de la justicia, se refugian en una postura defensiva que bordea la soberbia. Olvidan que la crítica y la reflexión son unos pilares fundamentales para mantener la confianza en las instituciones. Cuando las altas cortes, que deberían ser ejemplos del equilibrio y la apertura, se muestran intolerantes a las voces que cuestionan su actuar, no solo socavan su propia legitimidad, sino que también alejan al pueblo de la justicia que ellos dicen defender. Una desconexión entre la ciudadanía y la rama judicial es peligrosa porque en última instancia el poder reside en el pueblo y es a él a quien deben rendir cuentas, no solamente los elegidos por voto popular, sino también los magistrados de las altas cortes. No les gusta la crítica, caen en los discursos de la oposición de tomar fragmentos de las declaraciones del presidente y presentarlo entonces como un enemigo de lo que dice la Constitución, un enemigo de lo que plantea la elección de jueces en Colombia, que en última instancia los eligen los corruptos o presuntos corruptos del Senado de la República. Así se eligen. ¿Y quiénes investigan a esos magistrados? La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Y quiénes investigan a los que investigan? A los magistrados. Los magistrados, ¿sí me entienden? Es un revueltillo que tienen ahí, porque ellos mismos investigan y claramente vale la pena abrir el debate sobre la elección de jueces de la República, pero aquí el presidente Petro no ha dicho que ese debate haya que abrirlo. Solamente está planteando la posible desconexión o el posible alejamiento que pueda haber cuando un magistrado se aleja de los cambios que requieren la sociedad. Pero bueno, vamos a dejar este video hasta aquí, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse y por llegar hasta el final de este importante video para que usted tome las mejores decisiones, se informe con los hechos, con las declaraciones completas y no tergiversadas. Es sumamente importante que usted se suscriba a este canal, que comparta la información y deje sus opiniones. Eso significa que YouTube va a seguir recomendando este contenido y vamos a poder llegar a más personas. Hay una meta y es llegar a los 60,000 suscriptores antes, ojalá, de finalizar el presente mes para seguir haciendo este ejercicio democrático e informativo. Siempre recuerden, las mentiras no son diferencias de opinión. Nos vemos en una próxima oportunidad.